Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a este espacio informativo mirando a las últimas horas pendientes del mayor terremoto desde el año 2011 en Rusia. Enseguida les mostramos las imágenes, les contamos también las alertas de tsunami, les enseñamos también las consecuencias que está teniendo este gran terremoto que está ocurriendo en Rusia, pero que está provocando alertas de tsunami en Japón, en China o en Estados Unidos. Pendientes de estas últimas horas miraremos al conflicto en Ucrania con el ultimátum de Donald Trump, con la respuesta de hoy por parte del Kremlin y con Donald Tusk, el primer ministro polaco, que habla de que la guerra en Ucrania se puede suspender muy pronto. Enseguida miramos esto, pendientes también de Oriente Medio y sobre todo ya con la mirada puesta en los bancos centrales, en la Reserva Federal, con su decisión de tipos de hoy y también con el dato clave que vamos a conocer en poco más de media hora, el dato de PIB de la economía estadounidense. Pendientes de estas cuestiones, empezamos con las últimas horas. Empezamos mirando a Rusia para contarles que desde 2011 no se había producido un terremoto de tal magnitud en el mundo. Un gran seísmo de 8,8 ha estremecido a eso de las 11:24 de la mañana, hora local, la península rusa de Kamchatka, generando casi al instante una ola de alertas por tsunami en la cuenca del Pacífico. Entre las zonas afectadas en las que han sonado las sirenas se encuentra el área de Japón, que quedó devastada en 2011 por el histórico terremoto de Tohoku de magnitud 9,1 que provocó el gran tsunami y posterior desastre nuclear de Fukushima, y que ocupa el cuarto puesto en el ranking de terremotos de mayor magnitud medidos en la Tierra. Solo lo superan el terremoto de Valdivia, de Chile, de 1960, de magnitud 9,5, el de la isla indonesia de Sumatra, de 2004, de 9,3, y el de Anchorage, de Alaska, de 1964, este de magnitud 9,2. Dicen que es un terremoto de los grandes, es lo que apuntan investigadores del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera. Conoce bien estas zonas de subducción, pues el año pasado estuvieron perforando en la fosa de Japón, que dio origen al terremoto de Tohoku. El fortísimo seísmo de este miércoles ha tenido solo 3 décimas menos que aquel que desató la tragedia en Japón hace 14 años, ocupando el quinto puesto en la lista de los mayores terremotos registrados. La última hora pasa por un nuevo terremoto de magnitud 6,2 que ha sacudido este miércoles la península rusa de Kamchatka, tal y como han confirmado los sismólogos de la Academia de Ciencias de Rusia. El seísmo se ha registrado a las 9:56 hora local, es decir, hace poco más de una hora en España, situándose su epicentro a una profundidad de 69 kilómetros y a casi 200 kilómetros al este de la capital de Kamchatka. Los habitantes de la península, escenario de un terremoto de magnitud 8,8, informan en las redes sociales de nuevas sacudidas, mientras que los sismólogos reportan numerosas réplicas. Precisamente les mostramos las imágenes de la fuerza del poderoso terremoto que ha azotado Rusia este 30 de julio, que ha quedado dramáticamente demostrada en un vídeo publicado por la sucursal local de una organización de investigación geofísica. El temblor se produjo al sureste de Petropavlovsk-Kamchatsky, en la península rusa de Kamchatka, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se ha emitido una alerta de tsunami para Severo Kurilsk, con 4 olas que hasta el momento han golpeado las regiones, lo que apunta la agencia Interfax, citando al alcalde local. El terremoto fue el más grande a nivel mundial desde el que tuvo lugar en Tohoku en 2011 y estuvo entre los 10 más grandes desde el año 1900, es lo que apunta el USGS. Un vídeo acreditado a un fotógrafo de la sucursal de Kamchatka del Centro Federal de Investigaciones Geofísicas de Rusia muestra, como ven, un área de la cocina que se sacude violentamente durante este terremoto. Estas son las imágenes en Kamchatka. Les contamos además que los especialistas rusos han registrado este miércoles en una hora unas 13 réplicas de magnitud de 5 a 6 cerca de Petropavlovsk, Kamchatka, capital de la península rusa sacudida por el terremoto de 8,8, el mayor en esta zona desde 1952. Las réplicas se han detectado entre las 8 y las 9 horas de la tarde en Kamchatka, una de las zonas con mayor actividad volcánica y sísmica del mundo, tal y como ha confirmado el Servicio Geofísico Unificado a través de su canal de Telegram. Precisamente el epicentro del seísmo se situaba a 161 kilómetros al este de la ciudad rusa, a una profundidad de 32 kilómetros.
También les contamos que 4 olas de tsunami pasaron por la ciudad de Severo-Kurils, en las Islas Kuriles del extremo oriental de Rusia, después de un terremoto de magnitud 8,8. Es lo que informaron los medios rusos. El alcalde de la ciudad, Alexander Ozyanikov, dijo a la agencia Interfax que la tercera ola causó el mayor daño, afectando la infraestructura portuaria y los barcos en el puerto. Las imágenes de un dron publicadas a través de Telegram por la sucursal de Kamchatka del Centro Federal de Investigación de Estudios Geofísicos de la Academia de Ciencias de Rusia muestran daños, inundaciones en el puerto. El terremoto se produjo al sureste de Petropavlovsk-Kamchatsky, en la península rusa de Kamchatka, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. La agencia de noticias estatal, la agencia rusa TASS, citando al Servicio Geofísico Unificado del país, dijo que fue el terremoto más fuerte que la región había experimentado desde 1952. Por su parte, el Ministerio de Recursos Naturales de China ha levantado la alerta amarilla por tsunami para las costas de Zhejiang y Shanghái, en el este del país, tras el terremoto de magnitud 8,8 que tuvo lugar en la península de Kamchatka, en el este de Rusia. Las alertas han estado activas este miércoles ante el posible impacto del tsunami, en una jornada también marcada por el paso del tifón Komai, el octavo de esta temporada, que ha obligado a la evacuación de 280.000 personas en Shanghái. Mientras tanto, les contamos que las alertas de tsunami emitidas para Hawái y algunas partes de Japón tras un gran terremoto cerca de Rusia fueron rebajadas a avisos este miércoles. Es lo que apuntan declaraciones oficiales. La Agencia Meteorológica de Japón ha compartido que, si bien la alerta se redujo a un aviso en las partes del sur de la costa del Pacífico, aún permanece activa para algunas partes del norte. Mientras tanto, la Oficina de Gestión de Emergencias de Oahu en Hawái anunciaba la cancelación de las evacuaciones en Oahu y añadió que los residentes pueden regresar a sus hogares. Decía: manténgase cauteloso en el agua o cerca de ella, no se esperan inundaciones generalizadas. Manténgase alejado de las playas, costas y del océano, es lo que recalcaban las autoridades. Este miércoles 30 de julio, cuando se ha emitido una alerta de tsunami para las islas Hokkaido y Honshu de Japón, después de que un terremoto de magnitud 8,8 golpeara el sureste de Kamchatsky, en Rusia. Las imágenes captadas por el usuario de X, Ashinohara, muestran fuertes olas azotando Itachi Naka, al noreste de Tokio. La Agencia Meteorológica de Japón ha emitido una alerta de tsunami para la costa oriental de Hokkaido y Honshu, también un aviso de tsunami para la costa noroeste de Hokkaido y el sur del país. Se esperan olas de hasta 3 metros en las zonas afectadas. Se insta encarecidamente a la gente a alejarse de las zonas costeras y los ríos por seguridad. Es lo que informa Japan Times. Mientras tanto, les contamos que las centrales nucleares de Fukushima Daiichi y Fukushima Daini han ordenado la evacuación de todo el personal tras la alerta de un tsunami, tras la emisión de una alerta de tsunami en la prefectura japonesa, donde se encuentran las plantas, debido al poderoso terremoto de magnitud 8,8 que se produjo frente a las costas de Kamchatka, en Rusia, en el área del Océano Pacífico. Hemos confirmado que todos los trabajadores de ambas centrales han sido evacuados a zonas más altas y que no se han registrado heridos hasta el momento. También hemos confirmado que no hay anomalías en los parámetros ni en los equipos de las centrales, es lo que informa la operadora TEPCO en un comunicado. También les contamos que al menos 4 ballenas fueron encontradas varadas en la ciudad de Tateyama, en Japón, este miércoles, después de un poderoso terremoto de magnitud 8,8 frente a la costa rusa del Pacífico, que desencadenó alertas de tsunami en todo el Pacífico. Las imágenes muestran al menos 3 ballenas en la orilla y fuentes señalaron que los animales habían sido visibles cerca de la costa desde este martes. Los informes locales confirmaron que las ballenas varadas aparecieron poco después del terremoto a las 11:25 hora local. Las conexiones iniciales de los medios con el terremoto masivo cerca de la península de Kamchatka, en Rusia, fueron luego cuestionadas por los expertos, quienes sugirieron que el varamiento de estas ballenas no estaba directamente relacionado. El terremoto generó olas de tsunami que llegaron a Japón en cuestión de horas. Las autoridades ordenaron a más de 900.000 residentes en 133 municipios de la costa del Pacífico de Japón que evacuaran a zonas más altas, advirtiendo de olas repetidas y posibles daños.
Este potente terremoto de magnitud 8,8 registrado frente a las costas de la península Kamchatka en el lejano oriente ruso ha generado alertas en todo el Pacífico, mientras tsunamis azotan ya algunas partes de la región. Un vídeo difundido por medios locales muestra, como ven, a decenas de leones marinos de la isla de Anshiferov en la provincia de Sajalín intentando escapando de este desastre natural. Las primeras olas de tsunami generado por el terremoto registrado este miércoles frente a las costas de la península rusa de Kamchatka comenzaron a impactar la costa de California, es lo que informa este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional de la ciudad de Eureka. Las olas continuarán creciendo durante la noche y serán más peligrosas a medida que nos acerquemos a la marea alta. Manténganse alejados de las playas, es lo que apunta el comunicado. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, citada por la CNN, ha informado que en Crescent City se ha observado una ola de más de 30 centímetros y que se esperan más próximamente. También les contamos que una alerta de tsunami ha causado un bloqueo en Hawái antes de la actualización, diciendo que era seguro regresar. Grecia Blanco ha registrado el bloqueo en Honolulu el 29 de julio, después de que una alerta de tsunami siguiera a un terremoto masivo en la costa rusa, provocando evacuaciones. No se habían observado olas de consecuencias en Hawái, según la última actualización del martes por la noche, hora local. La alerta de tsunami fue posteriormente degradada a una advertencia. El Departamento de Gestión de Emergencias de Honolulu ha afirmado que era seguro regresar a las áreas evacuadas. En Francia, las autoridades locales de la Polinesia Francesa han emitido una alerta de tsunami para el archipiélago de las Islas Marquesas. Se esperan olas de entre 1,10 y 2,20 metros que impactarán las islas de Uajuca, Nukuhiva y Hiva-Oa durante la noche del martes al miércoles. Se ha instado a los residentes a trasladarse a zonas elevadas, también a seguir las instrucciones oficiales, incluyendo asegurar embarcaciones o alejarlas de la costa. Otros archipiélagos de la Polinesia Francesa podrían verse afectados por olas de menos de 30 centímetros de altura, las cuales no requieren evacuación ni refugio, según informaban las autoridades locales. Pendientes de la señal en directo desde Hawái, mirando también al impacto que ha tenido este terremoto en España, y es que las ondas sísmicas generadas por el terremoto que se ha registrado en la península rusa de Kamchatka han tardado apenas 15 minutos en llegar a España, es lo que apuntan los datos recopilados y publicados en sus canales oficiales por el Instituto de Geociencias. Este instituto ha aprovechado además el fuerte terremoto y el posterior tsunami para recuperar algunas de sus entradas recientes sobre este tipo de fenómenos tan destructivos pero no tan infrecuentes, también sobre las causas que lo suelen desencadenar, entre ellas los terremotos, pero también las erupciones volcánicas, los deslizamientos o hasta el impacto de cuerpos extraterrestres. En una de esas entradas el instituto aclara que desde que se genera un tsunami hasta que las olas llegan a la costa no presentan la misma altura. Ha precisado que de hecho una persona puede estar en alta mar y pasar uno por debajo y no llegar a darse cuenta. Así, y según las explicaciones de este centro de investigación en alta mar, donde la profundidad es elevada, un tsunami presenta una altura de ola muy baja pero una gran longitud de onda. Sin embargo, cuando la profundidad desciende en la costa, la ola crece en altura y la longitud de onda se reduce. Desde la última hora, mirando a este tsunami, a este potente terremoto, el mayor desde el año 2011, el mayor en la península de Kamchatka desde 1952. Miramos también a la trayectoria de la tormenta tropical Iona, pendientes de dónde está y hacia dónde se dirige. Según la CNN, la tormenta tropical Iona se ha fortalecido en el Océano Pacífico, donde avanza a más de 1000 kilómetros de distancia de Hawái. Es lo que apunta el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que pronostica que se va a convertir en huracán a la noche. Iona se encuentra en la mañana de este lunes a 1475 kilómetros al sureste de Honolulu. Es lo que apuntaba el último reporte del NHC. Avanza con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros en dirección oeste a 19 kilómetros. Se espera que este movimiento en dirección oeste continúe con un aumento gradual en la velocidad de avance durante los próximos días. Es lo que explica la agencia estadounidense en su reporte. Iona seguirá
fortaleciéndose y podrá convertirse en huracán. Se espera que seguramente a la noche del martes empiece a debilitarse. Pendientes de estas imágenes del huracán Iona, que al parecer se ha fortalecido hasta convertirse en un huracán mayor en el Océano Pacífico. Es lo que muestran imágenes satelitales capturadas entre el lunes y el martes 29 de julio. El Instituto Cooperativo para la Investigación de la Atmósfera ha publicado estas imágenes, escribiendo que el sistema de tormentas estaba muy al sur de Hawái. Según el Centro Nacional de Huracanes, se espera que el huracán Iona produzca vientos máximos sostenidos de hasta 125 metros por hora. Se desplazaba hacia el oeste al sur de Hawái a 13 metros por hora. No hay vigilancias ni advertencias costeras vigentes, según está apuntando el Centro de Huracanes. Donald Trump confirmaba este martes que su nuevo plazo para que Rusia llegue a un acuerdo con Ucrania es de 10 días a partir de hoy, decía Trump. En 10 días, entonces ya saben, vamos a imponer aranceles y demás. Y no sé si afectará a Rusia porque el presidente ruso, Vladimir Putin, obviamente quiere mantener la guerra, pero vamos a imponer aranceles y demás medidas. Este era el ultimátum de Trump para Putin. Yesterday, you mentioned that you would change the Russia deadline to 10 to 12 days. Has that started yet, or when can we, see the official statement that is the new deadline? I'll tell you what, I'll give it to you now. Do you want a big scoop? Yes, please. Everybody else, close your ears, okay? You ready? I'm ready. 10 days from today. Donald Trump, que declaraba posteriormente que no había recibido respuesta de Rusia tras anunciar el plazo de 10 días, señaló que era una vergüenza porque se trataba de una guerra repugnante. Afirmó que no le preocupaba el impacto de las sanciones al petróleo ruso. I don't worry about it. We have so much oil in our country, we'll just step it up even further. I mean, oil is down pretty low right now. We'll step it up even further. Postbart, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha comentado este miércoles el nuevo ultimátum a Rusia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca del conflicto ucraniano. Decía que el país está preparado para enfrentar nuevas restricciones económicas. El vocero presidencial ruso mencionaba la inmunidad de la nación contra estas medidas. Rusia toma nota del ultimátum de Trump. Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее. Продолжается специальная военная операция, и мы по-прежнему также сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования. Decía Peskov, llevamos mucho tiempo viviendo bajo un gran número de sanciones y nuestra economía ha estado funcionando bajo un gran número de restricciones. Por lo tanto, por supuesto, ya hemos desarrollado una cierta inmunidad, es lo que apuntaba Peskov a la prensa. Decía, seguimos registrando todas las declaraciones que llegan del presidente Trump y de otros representantes internacionales sobre este asunto. Pendientes precisamente del conflicto en Ucrania, mirando las declaraciones por parte de Donald Tusk, también pendientes de Italia, que convoca al embajador ruso. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, sigue la información en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde.
Muy buenas desde Nueva York, donde ahora mismo la sensación es la de la calma antes de la tempestad. ¿Qué va a suceder después de la reunión de la Reserva Federal? De vuelta de Negocios Televisión, pendientes de las últimas horas, mirando a este terremoto que está sacudiendo ya no solo Rusia, también Japón o Estados Unidos. Vamos a mirar también a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos. Acaba de publicar un mensaje en sus redes sociales, en Truth Social, hablando sobre la fecha límite del 1 de agosto. Trump se planta, dice que no se va a extender. En un mensaje en sus redes sociales dice literalmente que la fecha límite del 1 de agosto es la fecha límite que no se va a extender. Dice que se mantiene firme y que no se prorrogará. Un gran día para Estados Unidos. Trump insiste en que el 1 de agosto será un gran día para Estados Unidos, hoy sobre todo con la presión máxima sobre el presidente de la Reserva Federal, sobre Jerome Powell, a partir de las 7:30, programación especial, Negocios Televisión. Trump se mantiene firme con los aranceles, no se va a extender la fecha del 1 de agosto. También les contamos que las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque con 2 misiles tácticos Iskander-M contra un centro de instrucción del ejército ucraniano, una acción que causó unas 200 bajas al adversario, es lo que informa hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Los misiles, uno de ellos dotado de una ojiva de racimo, impactaron en un campamento del centro de instrucción de las tropas de reserva estratégica de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Chernigov, al norte de Kiev. Según datos de la inteligencia militar, las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron unas 200 bajas entre muertos y heridas, es lo que se afirma en el parte castrense. El ejército ucraniano reconocía anoche que Rusia atacó durante la jornada del martes un centro de instrucción de sus fuerzas terrestres. Situaba el número de bajas entre 3 muertos y 18 heridos. Les contamos además que Ucrania no puede permitirse perder más tropas, aunque tiene más de 1 millón de uniformados, incluyendo los efectivos de la Guardia Nacional y otras unidades. Necesita más personal con urgencia, es lo que informa Associated Press. Problemas profundamente arraigados han asolado al país y planteado dudas acerca de la forma en la que Kiev está gestionando la guerra, desde una campaña de movilización defectuosa hasta el agotamiento y el desmantelamiento de las unidades de primera línea debido a las deserciones. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, firmaba este martes una ley que permite a los ucranianos mayores de 60 años firmar contratos voluntarios con las Fuerzas Armadas. Esta nueva normativa tiene en cuenta a quienes desean contribuir con su experiencia y habilidades, especialmente en puestos no combativos o especializados. También les contamos que el Ministerio de Exteriores de Italia ha convocado este miércoles al embajador ruso tras la publicación de una lista en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia de lo que consideran ejemplos de manifestaciones de rusofobia, entre los que se encuentran el presidente de la República, Sergio Mattarella, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, y el jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani. Tajani convocó al embajador para protestar por la inclusión del presidente de la República, Sergio Mattarella, y otros cargos institucionales de la República
República Italiana en una lista de presuntos rusófobos. El ministro Tajani considera que la inclusión del jefe de Estado en esta lista es una provocación a la República y al pueblo italiano. Ofrece su solidaridad institucional y personal al presidente Mattarella, es lo que se apunta en una nota. La referencia al jefe de Estado, según explican los medios, por el discurso que dio en la Universidad de Marsella con motivo de la concesión de un título honorífico el 5 de febrero de 2025, en el que explicaba que comparaba el plan del Tercer Reich en Europa con el conflicto en Ucrania. Mientras tanto, el primer ministro polaco Donald Tusk ha dicho este miércoles que hay numerosos indicadores de que la guerra en Ucrania podría al menos detenerse pronto. Decía, hay muchas posibilidades, hay muchas señales que indican que la guerra ruso-ucraniana podría al menos suspenderse en un futuro próximo, es lo que apuntaba en una visita al Instituto Tecnológico de la Fuerza Aérea en Varsovia. El primer ministro polaco subrayó que su país no puede perder ni una hora ni un día en la carrera por un ejército moderno y debe estar preparado para defenderse independientemente de la evolución del conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Por su parte, China anunciaba este miércoles que llevará a cabo ejercicios militares conjuntos con Rusia en agosto, entre los que se incluyen ejercicios navales y aéreos cerca de Vladivostok y patrullas navales conjuntas en el Pacífico, es lo que informa AFP. Moscú y Pekín han reforzado en los últimos años su cooperación en todos los ámbitos, incluido el militar, ante lo que perciben como un creciente dominio de Estados Unidos sobre el orden mundial. Estos ejercicios, denominados Joint Sea 2025, forman parte de la cooperación bilateral y no están dirigidos contra terceros, es lo que declara este miércoles el portavoz del Ministerio de Defensa chino. Tras estos ejercicios, los dos ejércitos van a realizar patrullas navales en una zona determinada del Pacífico. Los ejercicios Joint Sea 2024 del año pasado se llevaron a cabo a lo largo de la costa sur de China. Recientemente les contamos que se han dado a conocer nuevos detalles sobre la identidad de Santamura, autor de la masacre que ocurrió este lunes en un rascacielos de Manhattan que alberga la sede de la compañía de inversiones Blackstone en Nueva York. Según los registros de licencias de trabajo del estado de Nevada, el joven de 27 años obtuvo un permiso para desempeñarse como agente privado de seguridad, el mismo que expiró en diciembre del año pasado, es lo que informa Associated Press. Por su parte, Caesars Entertainment, la empresa propietaria del casino donde Tamura se desempeñaba como vigilante, confirmaba que el hombre con antecedentes documentados de problemas de salud mental era su empleado, sin precisar su rol específico en el establecimiento y si éste estaba autorizado para portar armas durante sus funciones. Pendientes de Estados Unidos, vamos a poner el foco en El Salvador y en Guatemala. Les contamos que dos importantes sismos han sacudido este martes la zona fronteriza entre Guatemala y El Salvador, provocando daños a edificaciones. Imágenes aquí difundidas por la secretaria de prensa de la presidencia de El Salvador muestran las consecuencias del sismo en San Lorenzo, en el norte de Ahuachapán, y los equipos de primera respuesta realizando, como ven, operaciones de limpieza. Los dos terremotos tuvieron magnitudes de 5,9 y 5,6 respectivamente, según observadores locales. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha proporcionado información diversa y también ha registrado otros temblores. El epicentro es uno de los sismos que se registró a poca distancia al noroeste de San Lorenzo. No se reportaron daños menores. También les contamos que el rapero estadounidense Sean Diddy Combs, mejor conocido como P. Diddy, podría recibir el indulto presidencial de Donald Trump apenas unas semanas antes de la sentencia en su caso penal. Es lo que informa Deadline, que habló con una fuente familiarizada con el asunto. Según el informante de la Casa Blanca, el mandatario está considerando seriamente otorgar el indulto a Combs, quien a principios de este mes fue declarado culpable de 2 delitos menores. El artista de 55 años, que permanece detenido en una cárcel de Brooklyn desde su arresto en septiembre de 2024, solicitó su liberación bajo fianza de $50 millones antes de su sentencia, que será dictada el próximo 3 de octubre.
También miramos a qué pasaría si un asteroide del tamaño de un edificio de 15 pisos estrellara contra la Luna en 2032. Si bien las opciones de que el asteroide recién descubierto 2024 IR4 impacte la Luna dentro de 7 años son escasas, actualmente hay un 96% de opciones de que esto no suceda. Un impacto de ese tamaño no estaría exento de consecuencias para la Luna, los astronautas y las naves espaciales que orbitan la Tierra. Un nuevo estudio enviado para revisión por científicos de la Universidad de Western Ontario y la Universidad de Athabasca en Canadá ha tomado observaciones del telescopio espacial James Webb del asteroide 2024 IR4. También ha utilizado simulaciones para mostrar cuántos desechos lunares serían expulsados al espacio, enviando pedazos de la Luna hacia la Tierra. Tras su descubrimiento inicial a finales del año pasado, el asteroide parecía tener una pequeña probabilidad de impactar con la Tierra, lo que atrajo la atención internacional y lo convirtió en la amenaza de asteroide más alta jamás registrada en la escala de peligro de impacto de Turín. Para febrero, más observaciones terrestres del asteroide ayudaron a despejar la amenaza para la Tierra, pero la Luna aún enfrenta un posible impacto. Pendientes de las últimas horas, mirando también al mejor análisis geopolítico, a la espera ya del dato clave para la economía estadounidense. Enseguida conoceremos el PIB de Estados Unidos, la mirada puesta en la Reserva Federal. Hacemos una pausa, 2 minutos, la información, el análisis, Negocios Televisión.